espacio donde Jesucristo visitará tu vida por medio del Espíritu Santo. Sigue en sintonía de Tiempo de Visitación. Y ahora con nosotros el conductor del programa, Eric Valencia. Bendiciones, bienvenido a una edición más de este programa. Es una bendición poder estar compartiendo y hoy quisiéramos compartir un tema muy especial. Sabemos que como creyentes nosotros muchas veces somos los que le ponemos límites a Dios para Dios usarnos. Y hoy quisiéramos compartir un tema que se llama No te conformes y quisiéramos usar el ejemplo de un hombre de Dios como lo fue Esteban. Y para eso también está aquí Dani. Dani, bienvenido a Tiempo de Visitación. Amén, muchas gracias hermano Eric, es una bendición estar aquí con todos. Unos saludos a todos los que están escuchando desde Guatemala hasta México y ahora a todo Estados Unidos, creo, ¿verdad? De costa a costa, internacional se está haciendo el programa y me da mucho gusto porque hoy vamos a aprender cómo vivir sin poner límites en nuestro camino con Dios, hermano. Amén, así es, Dani. Vamos a la palabra de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 6, habla la palabra de Dios. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y dice el versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, y a Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Qué tremendo lo que estaba sucediendo, Dani, aquí. Nosotros encontramos a un joven que Dios llama para hacer la diferencia. Pero Dios lo estaba llamando para hacer un trabajo que probablemente parecía muy pequeño e insignificante, pero que nosotros encontramos en la palabra que este joven no se conformó con lo que Dios lo estaba llamando, sino que él quería hacer más. Amén, hermano, así es. Este hombre, su nombre significando corona de victoria, hermano. Eso significa que, wow, esta persona tenía victoria en victoria y ya tenía un propósito que él iba a resplandecer de su cara con las características de Dios. Él tenía paz, él tenía gracia, él tenía misericordia, pero lo que me impacta de este hombre es que era joven. Y yo quiero hablar con todos los jóvenes hoy en este momento. Si estás escuchando, pon mucha atención porque lo que vas a aprender hoy, ahora sí vas a poder vivir una vida sin límites. Y yo creo que lo que hizo Esteban va a ser un gran ejemplo, no nomás para nosotros que somos jóvenes, pero para todos los adultos que estén escuchando ahorita en este momento. Sí, Dani, yo creo que a mí lo que me impacta aquí es que había una necesidad buena. Yo siempre he dicho que hay a veces problemas, hay situaciones que son buenas. Ahí había una necesidad buena porque la gente se estaba convirtiendo al evangelio. Como cuando estamos creciendo, eso es importante, es una gran bendición. Y esa necesidad hizo que los apóstoles descuidaran el trabajo que Dios quiere que nosotros hagamos como ministro, que es dedicarnos a la palabra, a ministrar a las personas. Entonces, todo eso fue una buena necesidad, pero la palabra nos enseña que le pusieron requisitos, y a esto es a lo que yo quiero ir. Uno de los requisitos que le decían, bueno, queremos escoger personas para
para usarlas para servir, para que Dios las use, pero para usarlas en el servicio. Y a mí lo que me impacta es que ellos iban a ser, en primer lugar, iban a ser servidores de las mesas, iban a llevar la comida. Parecía un trabajo insignificante, pero no es que era insignificante, sino que Dios siempre hay un principio, Dani. En lo fiel, cuando una persona le es fiel en lo poco, dice, en lo mucho te pondré. Así que había un principio ahí. Iban a trabajar con estas personas, pero ¿qué era lo que querían? Querían personas de buen testimonio. Amén, hermano. Y yo creo que Esteban era una de esas personas, obviamente, porque él fue escogido y con otros. Pero este hombre que es Esteban, él cuando lo pusieron a servir en las mesas, yo creo que este hombre no nomás quiso eso. Yo sé que él sabía, no, yo puedo hacer esto, pero yo tengo un propósito más grande que esto. Yo estoy lleno del Espíritu Santo y yo sé que Dios puede hacer más conmigo. Yo quiero ser una herramienta de muchos propósitos y yo sé que este hombre fue usado por Dios porque Dios ya tenía algo dentro de él que se tenía que desarrollar. Y no nomás se desarrolló en sirviéndole a la gente en mesas, se desarrolló también en el ministerio. Y la palabra de Dios nos explica que él hacía maravillas. Él siempre estaba haciendo esto. Si los apóstoles decían, nosotros no nos podemos enfocar en las dos cosas, tenemos que escoger a personas, este hombre encontró y hizo el sacrificio de tener el tiempo para poder servir, no nomás mesas, pero también para servir el pueblo de Dios y ir y hacer los milagros que se tenían que ver para la gloria de Dios, hermano. Sí, Dani, yo creo que definitivamente Dios tenía un propósito, pero habían 3 requisitos. 1 era que fueran de buen testimonio, 2 que fueran llenos del Espíritu Santo y 3 llenos de sabiduría. Entonces, hablando del buen testimonio ¿con quiénes? Con los de adentro, que era la iglesia, pero también dice la palabra, en cuanto dependa de vosotros, ten buen testimonio con los de afuera. ¿Y qué es el buen testimonio? Hablar bien de una persona que es íntegra, una persona que es fiel, una persona que no tiene tacha. ¿Y qué es una persona íntegra? Una persona íntegra es aquella persona que es la misma en su casa como también en la iglesia y donde quiera que se encuentra. Entonces necesitaban que tuvieran estas características. En primer lugar, tenía que ser una persona de buen testimonio, porque es tremendo. A veces se necesita, a veces nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo es eso? Es lo que para servir a las mesas necesita que tenga buen testimonio. Es increíble, pero si alguien se detiene y se pone a pensar en esto, ¿por qué tenía que tener buen testimonio? Porque necesitaba. Sabes que muchas veces cuando vamos a tratar con mucha gente, es necesario, va a haber gente que va a venir y que nos conoce y sabe quién eres tú. Entonces, para ellos acercarse al Señor, muchas veces te van a ver a ti como una carta abierta, Dani. Es importante tener un buen testimonio. Sí, hermano, yo he aprendido una cosa estando en el ministerio, es de que tenemos que vivir nuestras vidas como cristal. Tenemos que saber que todos están viendo en nuestra dirección, esperando cualquier momento de un error. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando la protección de Dios está sobre nosotros, nosotros podemos vivir seguros y firmes en la palabra de Dios. Y una cosa que mencionó de las características, hermano, la sabiduría. El libro de Hechos usa esta palabra 4 veces y 2 de estas veces se refiere a Esteban. Esta misma palabra se usó hace muchos años atrás en el libro de Éxodos, cuando Dios le da sabiduría a ciertas personas para hacer el tabernáculo de Dios. Él le dio este tipo de sabiduría y Esteban tenía esta sabiduría. ¿Por qué? Porque esta sabiduría él la pudo aplicar para estar en una vida llena de gracia, llena de poder, a poder hablar con otros, con personas, y por eso es de que su testimonio era tan grande. Y en este momento, muchos años después, miles de años después, podemos seguir compartiendo el testimonio de este hombre. Sí, Dani, yo creo que sí. Entonces, en primer lugar, lo que pedían para servir a la mesa era que fueran de buen testimonio. En segundo lugar, llenos del Espíritu Santo. Es necesario que nosotros como creyentes mantengamos una vida
llena de su presencia. ¿Y qué es estar lleno? Que los frutos del Espíritu se manifiesten en nuestra vida. O sea que el fruto del amor, la paz, la paciencia, el gozo. Y yo creo que ahí sí lo necesitaba mucho Esteban, porque imagínate, iba a toparse con gente, iba a encontrarse con gente, Dani, que hay personas que son exigentes, hay personas que, incluso si nosotros analizamos a los apóstoles, ¿por qué ellos llegaron a esa necesidad? Es porque la gente le estaba exigiendo a ellos, Dani. Le estaba diciendo, bueno, nosotros necesitamos que nos atiendan. Eso es como una exigencia. Les estaba diciendo, bueno, ¿qué está sucediendo con nuestras viudas? ¿Qué está sucediendo con nuestra gente? ¿Ustedes qué están haciendo? Muchas veces a nosotros como ministros nos pasa eso. Muchas veces a uno, la gente viene y le pregunta, entonces uno necesita tener mucho amor, mucha paciencia, y eso era lo que necesitaba Esteban. Por eso es que es necesario estar lleno del Espíritu Santo, porque día a día usted y yo no sabemos con qué circunstancia nos vamos a encontrar. Y no solo eso, sino que hay gente que aún sirviendo, yo le he dicho a las personas, aunque usted sea un ujier, aunque usted sea una persona que abre las puertas de su hogar, con que usted sea creyente, usted tiene que vivir una vida llena del Espíritu Santo, Dani, porque uno no sabe cuándo va a venir una persona necesitada que necesita una oración, que necesita algo, una palabra de bendición, que necesita que uno imponga sus manos y Dios haga la obra, Dani. Amén, hermano, así es. Y yo creo que este hombre, como tenía control de él mismo, él pudo pasar y tener perseverancias sobre muchas situaciones. Me recuerda mucho de una alegoría que yo escuché de un barco. Todos quieren ser la parte de arriba, que se ve arriba del agua, pero nadie quiere ser esa parte de abajo del agua que nunca se ve. Pero la realidad es de que sin esa parte, la parte de arriba no se puede sostener, y es una parte muy importante. Necesitamos todas las características de Dios, y todas esas características vienen con tiempo, vienen sirviendo, vienen con fe, vienen siendo fiel a Dios en todo lo que estamos haciendo. Y Esteban pudo obtener esas características, y tenemos muchos ejemplos de cómo él pudo aplicar estas cosas por tras del Espíritu Santo, con muchas personas que le exigían a él, y no nomás le exigían, hasta examinaban la sabiduría. Pero dice la Biblia que nadie podía comparar con la sabiduría que este hombre tenía, porque la sabiduría que él tenía no era de hombre, sino que era de Dios, hermanos. Así es, hablando de sabiduría, esta era la otra característica que ellos pedían. Decían que sea una persona llena de sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Es una cualidad de buen juicio desarrollada a partir de la experiencia, la observación y la reflexión. ¿Y cómo es eso si él era un joven? A veces nosotros nos encontramos con personas que maduran rápidamente y tienen una sabiduría tremenda. Porque nosotros encontramos sabiduría, Dani, si tú analizas muchas veces en nuestros padres, en los ancianos, son gente muy sabia que muchas veces nos aconsejan a nosotros porque ellos saben más que nosotros de la vida. Pero qué tremendo que Dios también desarrolla su sabiduría en nosotros como creyentes para poder ayudar a otras personas, para guiar a otras personas a la verdad. Y eso es tremendo lo que nosotros vemos en este pasaje, de que ellos estaban pidiendo que estas personas que estaban llamadas a servir fueran gente llena de sabiduría. Dios quiere utilizar. Sabe que yo me he sorprendido con personas, porque a veces uno piensa, o las personas mismas a veces piensan que Dios no las puede usar. Pero cuando muchas veces estas personas aconsejan, Dani, te dan una palabra que uno se queda admirado y dice, wow, qué tremendo cómo Dios usa a esta persona. Y probablemente es una persona que se mira sencilla, que se mira humilde, pero Dios tiene un propósito con la vida de esta persona. Y esta era otra de las características que tenía Esteban. Amén, hermano. Y Esteban sí me recuerda mucho de cómo soy yo a veces, ¿verdad? Por situaciones que me ha pasado. Hasta hoy me pasó algo similar. Estábamos teniendo una mañana de oración en nuestra escuela, hermano, y de repente llega la policía de la escuela y nos dicen que ya no podemos tener la oración, que estábamos haciendo ruido y todo esto.
pero yo tuve que tener gracia en este momento y digo, Señor, perdónalos, porque yo sé que algo está pasando aquí, pero ¿saben qué? Porque pudimos provocar algo en el espíritu que el enemigo quiso parar, el enemigo quiso apagar el espíritu, pero en este momento yo les digo ahorita en el nombre de Jesús, que cuando Dios quiere provocar algo en sus escuelas, en sus trabajos, donde sea en su comunidad, si usted quiere ser usado por Dios y Dios quiere que usted provoque algo, va a pasar, hermano, no importando quién se le ponga de obstáculo, Dios puede poner a quien sea. Y si usted quiere ser elegido, si usted quiere ser usado como este hombre fue usado y ser coronado con victoria en victoria, hoy es el día donde usted tiene que quitar esas limitaciones de su camino cristiano y tiene que seguir y ir por más, hermano, porque usted tiene la potencial. Dios lo hizo con esa característica de poder seguir adelante y no darse por vencido. Pero yo le estoy diciendo ahorita, hermano, y hermanas también que estén escuchando, todas las líderes y todos los líderes de jóvenes, hay que ir por más, no a quedarnos por vencidos. Este joven fue un joven, pero ¿saben qué? Tuvo la experiencia que Dios le dio y ese fue un don que nadie se lo va a poder quitar, hermano. Así es, Dani, yo creo definitivamente que Esteban era, algo lo hacía diferente a Esteban. Y lo que lo hacía diferente a Esteban era que Esteban era un joven que no se conformaba, que él sabía que había alcanzado grandes cosas en Dios, que él sabía que estaba llamado a servir a las mesas, que él sabía que Dios tenía algo más grandemente con él. Y esa es una de las cosas que uno tiene que tener en mente, Dani, que nosotros no nos podemos conformar. Esteban dijo, bueno, yo voy a servir a las mesas, pero estos dones que yo tengo, esta experiencia que yo voy teniendo en el Señor, yo creo que me va a servir para llevar bendición a otros, porque lo que Dios ha depositado en tu vida, y eso es lo que yo quiero decirle a cada uno de los que nos están escuchando, Dios ya depositó lo que te va a servir en el ministerio para el cual Dios te va a llamar y te va a usar. Lo que tú tienes que hacer es tomar el desafío, creerlo y empezar como empezó Esteban. Él empezó sirviendo, porque hay personas, Dani, que vienen con uno y le dicen, bueno, yo quiero servir, pero yo quiero predicar, yo quiero hacer esto, aquello. No quieren empezar de abajo, donde empiezan sirviendo, donde tiene que ser. ¿Sabe por qué muchas veces es necesario, Dani, empezar de abajo? Porque abajo es donde Dios empieza a trabajar el carácter, a trabajar el orgullo, a trabajar con la vida directamente de uno como creyente y a sacarle y a pulirle todo eso que no nos va a servir para cuando estemos en una posición más alta en la cual Dios quiere usarnos, Dani. Amén, hermano, así es. Y yo creo que muchas personas, yo he visto, hermano, que a veces hay personas en las células también, ¿verdad? Que les decimos, creo que me tienes que hacer un favor. Esta semana trata de llamarle a uno de los discípulos en la célula y solo fíjate cómo ha estado, pero no quieren hacer eso. Pero ellos sí quieren estar predicando, quieren ir en viajes misioneros, pero no quieren hacer llamadas pequeñas, no quieren hacer cosas pequeñas. Si no puedes hacer las pequeñas cosas que toma paciencia, ¿cómo esperas que Dios te ponga a hacer cosas que va a tomar mucho más paciencia de lo que puedes alcanzar ahorita? No te pongas un peso ahorita que no vas a poder aguantar. Dios no te va a encargar con una responsabilidad que no vas a poder tomar en control. Entonces tú tienes que confiar en Dios, y para hacer esto tienes que ver la reflexión de Esteban. Mira cómo Esteban fue, mira qué paciencia él tuvo. Él no rechazó el tener que servir en mesa, sino que él dijo, bueno, yo lo voy a hacer, y haciendo esto yo sé que Dios me va a usar más grande que esto. Y llegó hasta un momento donde tuvieron que venir todo el pueblo a quitarle la vida, hermano. Pero yo sé algo, que cuando este joven dijo, Señor, perdónalos, la Biblia dice que su cara resplandecía como de ángel. Ahora nosotros no sabemos qué tanto se ve un ángel, pero resplandecía como luz, dice la Biblia. Y también cuando le quitaron la vida, dice que Esteban vio a Jesús en las manos del Señor. Y eso para mí es algo muy maravilloso, hermanos. Sí, Dani, yo creo que Dios tenía un propósito grande con este joven. Pero el punto aquí
cuando tenemos, aunque tengamos el llamado, si nosotros no tomamos el desafío, nada va a suceder. Y aquí yo puedo ver a un Esteban que él tomó el desafío, pero no solo eso, Dani, sino que era un Esteban lleno del Espíritu Santo, que tenía la gracia sobre todo de Dios. Y una de las cosas bien importantes que te abre las puertas es la gracia de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos. Una de las cosas, nosotros no necesitamos andar muchas veces tocando y tocando puertas, sino que simple y sencillamente necesitamos tocar la puerta del cielo, vivir una vida íntegra, una vida de oración, una vida de búsqueda con Dios. Y la gracia de Dios es la que te va a abrir las puertas. Aquí vemos que dice la palabra de Dios que Esteban estaba lleno de gracia, lleno del Espíritu Santo. Dice en Hechos 6:8, y Esteban lleno de gracia, lleno de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Mira qué tremendo. Entonces la gracia es lo que te abre las puertas. Eso es lo que necesitamos. Dice que Esteban también lleno del poder, hacía grandes maravillas delante de la gente. Dios se manifestaba, Dios, y esa es la gente que está buscando Dios para estos tiempos, Dani. Esa gente que va a alborotar una ciudad. Tú me contabas que alborotaste la escuela hoy en la oración. Entonces es tremendo. Eso es lo que va a provocar. Yo me imagino que hoy ya toda la escuela supo que hay alguien ahí que está orando. Hay alguien que está haciendo la diferencia. Hay alguien que Dios ha puesto, en el lugar donde Dios te ha puesto porque Dios quiere que tú no te conformes y te dejes usar por Dios ahí donde te encuentra. No te conformes, Dios tiene mucho más para darte. A veces nosotros creemos que ya recibimos, ya tenemos todo lo que Dios nos dio, pero déjame decirte que no. Esteban pudo haber dicho, bueno, yo me quedo como diácono, me quedo como mujer y de aquí nadie me mueve. No es que sea malo ser eso, no, es una bendición estar sirviendo, pero Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros aún más. Dios quiere mover su mano de favor con nuestras vidas, Dani. Amén, así es, hermano. El poder de Dios cuando está en nosotros, oh, wow, no hay nada que nos puede parar. El poder de Dios ha quebrantado todos los muros en la Biblia, muros alrededor del mundo, en Alemania, en Jericó, en China, y yo creo que todas las paredes que se van a querer poner hasta en nuestros países, todo eso se va a quebrantar, hermano, porque hasta en lo espiritual, cuando alguien llega y quiere pagar algo de Dios, no van a poder. ¿Saben por qué? Porque uno no pueden ver lo que Dios está viendo, está en el espíritu, y acabamos de provocar algo en el corazón de todas las personas que ahora cuando sepan que hay alguien que está sirviendo al Señor en nuestra comunidad, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, ellos van a decir, wow, o me doy por vencido o no puedo hacer nada. Es que ya no se puede. Entonces yo tengo que tener confianza en Dios. Yo escuché un evangelista dijo, yo no voy a hacer algo para lograrlo y que las autoridades no me paren. Yo solo voy para ser obediente al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Eso es lo que yo hice hoy en esta mañana. Yo solo fui obediente a Dios. Yo solo dije, ok, yo voy a hacer la oración que Dios quiere que yo haga, y en eso se hizo lo que Dios tuvo que hacer. Ahora ya sabe la gente, ahora ya saben las personas que hay una oración que se está haciendo y pueden llegar. Entonces yo declaro en el nombre de Jesús que se levanten más Estebans en nuestras iglesias, que los jóvenes, así como este joven que dice, y constantemente, es lo que significa esa palabra hebrea, constantemente hacía maravillas por donde sea que él estaba. Él constantemente, o sea que él siempre estaba allí afuera haciendo lo que tenía que hacer para Dios, hermano. Y cuando tú constantemente estás haciendo maravillas, es que algo grande está pasando en tu corazón, algo grande está pasando en tu ministerio, algo grande está pasando sobrenatural en todo lo que tú tocas, en todo lo que tú haces y en los pasos que tú camines. Dios siempre va a estar contigo, hermanos. Así es. Yo creo que Dios está buscando una generación de Esteban que se levante en estos tiempos, y tú eres uno de ellos. Así que yo quiero animarte, así como Esteban, que no se conformó, que se dejó usar. ¿Y sabes qué sucedió al final? En Hechos 7:55 dice la palabra de Dios, cuando él fue llevado para ser apedreado, pero como Esteban tenía el poder del Espíritu Santo, miró al cielo y vio a Dios en todo su poder,
al lado derecho de Dios estaba Jesús de pie. Entonces Esteban dijo: veo el cielo abierto y veo también a Jesús, el Hijo del Hombre, de pie en el lugar de honor. La gente que no se da por vencida y que no se conforma son la gente que llegan a mirar la gloria de Dios, Dani. Aleluya, hermano, así es. Y es siempre ver la gloria de Dios en tu vida. Donde sea que tú estés, tienes que ver la gloria de Dios en tu trabajo, la gloria de Dios en tu ministerio, la gloria de Dios en todo lo que tú hagas. Siempre darle la gloria a Dios para que la gloria de Dios siempre esté en tu vida, sobre tu familia, sobre tus amigos y más que todo sobre ti, para que todo lo que tú vayas a hacer en tu vida siempre se vea la gloria de Dios y que la paz de Dios siempre esté con ustedes. Y así es, yo quiero brevemente dejar esta palabra y orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todos aquellos, Esteban, que se levantan, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que les bendigas ahí, que en el nombre de Jesús, donde se encuentran, no se conformen, sino que vayan por más. Espíritu Santo, ahora, Señor, ministra estas vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Envístelos de poder y llénalo de tu presencia para que puedan ver prodigios, señales en estos tiempos. Oramos y creemos en el nombre de Jesús que algo espiritual está sucediendo sobre sus vidas y que hay un despertar, Espíritu Santo, sobre todos aquellos que nos están escuchando y que nos están viendo. Gracias, Señor, por los Esteban que vas a levantar en estos tiempos, gente que no se conforma y que ven tu gloria. Gracias, Señor. Así que, mi amado hermano, que Dios le bendiga grandemente, que Dios le guarde y le esperamos en la próxima edición de este programa. Este ha sido tu hermano y amigo Eric Valencia y Dani Acosta. Nada es imposible. Gracias por haber sintonizado el programa Tiempo de Visitación. Visítanos en nuestro sitio web www.ericvalencia.org, donde podrá encontrar más información de nuestro ministerio y también videos de nuestras prédicas. Comunícate con nosotros si deseas la oración o si quieres aportar para este ministerio al teléfono 781-913-0092, 781-913-0092. Dios te bendiga. En fronteras no hay barreras, Nada te detenga.